Bienvenidos a una videoclase más. En esta ocasión vamos a ver los grafos. Vamos a empezar con algunas definiciones y conceptos para ir entendiendo lo que es los grafos. La teoría de los grafos nació en una isla donde pasaba un río que se dividía en dos brazos. Esta isla tenía un caudal en la cual habían 7 puentes. Dentro de estas 7 puentes, la población que vivía en ese momento lo ocupaba como diversión. Es decir, querían cruzar los 7 puentes desde un inicio hasta un punto final, sin pasar 2 veces el mismo puente. Y fue así como nace la teoría de los grafos. Leonardo Euler, un matemático, estudió el asunto de los puentes y representó las distintas zonas en A, B, C y D por medio de puntos, mientras que los puentes estaban representados por líneas que unían estos puntos. A la figura la llamó grafo, a los puntos los llamó vértices o nodos y a la línea los llamó aristas. Euler estudió si una figura lineal se podía dibujar con un solo trazo, sin levantar el lápiz del papel y sin pasar 2 veces en el mismo sitio. Y llegó a la siguiente conclusión: es imposible si hay más de 2 vértices impares. También concluyó: es posible cuando todos los vértices son pares y el punto de partida puede ser cualquiera. Y es posible también cuando no hay más de 2 vértices impares y en este caso el comienzo de recorrida comienza en uno de ellos y termina en el otro. Y fue así como inició la teoría de los grafos por medio de una diversión en una isla. Pero veamos qué es un grafo. Un grafo es una estructura de datos dinámica que permite representar diferentes tipos de relaciones entre objetos de manera gráfica. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos los nodos o vértices que están relacionados por arcos o aristas. En los nodos es donde guardamos la información y las aristas es cómo relacionamos esa información. Un grafo está formado por un conjunto de vértices o nodos, a esto le vamos a llamar B, que representan a los entes, y un conjunto de arcos le vamos a llamar A, que representan las relaciones entre vértices. Aquí tenemos un esquema de un grafo no dirigido en la cual cada nodo está representado por letras y cada relación une esos nodos. Si nosotros queremos representar esos nodos, ponemos B igual a B, C, D, que son los nodos de nuestro grafo, y mostramos el conjunto de arcos y las relaciones que están formando. Aquí tenemos el arco AB, BA, AD, DA, AE, EA, y así sucesivamente. Digamos, cada nodo con el otro nodo se relaciona por medio de un arco, y eso es como sacamos la relación. Veamos algunos conceptos que nos van a ayudar en la teoría de los grafos. Un arco arista representa una relación entre 2 nodos y lo vamos a representar como U, B. En el grafo es no dirigido si los arcos están formados por pares de nodos no ordenados. Y un grafo es dirigido si los pares de nodos que forman los arcos están ordenados. A esto le llamamos digrafo. Aquí tenemos un grafo dirigido. ¿Por qué decimos que es dirigido? Si usted puede ver, está en una forma ordenada de a dónde parte el primer punto y hacia dónde llega el final del punto. Es decir, tenemos de B a D, aquí tenemos una relación
De A a B hay otra relación, porque va a depender de la relación y hacia dónde apunte la flecha. Veamos ahora otros elementos que es bien importante en la teoría de los grafos. Tenemos el concepto de adyacencia. ¿Qué es adyacencia? Dado el arco U, B, de un grafo se dice que los vértices U y B son adyacentes. Si el grafo es dirigido, el vértice U es adyacente a B. Otro concepto es el grafo valorado. Los grafos valorados son aquellos grafos que contienen una magnitud. A esta magnitud se le llama factor de peso. Aquí tenemos un ejemplo de nuestras ciudades, como es Santa Ana, Cojute, y tenemos un valor que significa los kilómetros que hay de una a otra. Si usted se fija, de Santa Ana a San Salvador hay 75, es decir, 75 kilómetros. Ahí le estamos poniendo un peso, le estamos poniendo una magnitud a esa relación. A eso le llamamos grafo valorado. Otro elemento importante es el grado del grafo. En un grafo no dirigido, el grado de un nodo, B, grado U de B, es el número de arcos que contiene B. En un grafo dirigido podemos distinguir entre grados de entrada y grados de salida. ¿Pero qué son los grados de entrada? Los grados de entrada en un nodo es el número de arcos que llegan a ese nodo. Y el grado de salida de un nodo es el número de arcos que salen de ese nodo. Es así como vamos a entender los grados de salida y de entrada. Otro elemento importante es el camino del grafo. El camino es la secuencia de vértices por los que se tienen que pasar para moverse desde un vértice inicial hasta un vértice final. Se puede encontrar más de un camino entre dos vértices. Es decir, nosotros podemos tener para llegar a un nodo diferentes caminos, diferentes vértices. Y existe una fórmula matemática que podemos utilizar, que tenemos P va a ser igual a B sub 0, B sub 1, B sub 2, hasta B sub n. También podemos definir la longitud del camino. La longitud del camino es un número de arcos que conectan los vértices que lo forman. En un grafo valorado, la longitud del camino con pesos es la suma de los pesos de los arcos en el camino. Ahora veamos qué es un grafo dirigido acíclico y qué es un grafo dirigido con ciclos. Un grafo dirigido acíclico es un tipo de grafo dirigido en donde sus recorridos no relacionan los mismos vértices, es decir, no existen ciclos en sus caminos. Aquí podemos ver un ejemplo. Ninguna relación forma un ciclo, por eso son dirigidos acíclicos. Y tenemos los grafos dirigidos con ciclo, que son aquellos grafos en donde existe por lo menos un ciclo, como lo podemos ver en el esquema. Aquí tenemos el grafo dirigido con ciclo. ¿Por qué? Porque hay un ciclo entre A, B y E. Si usted observa, es un ciclo. Entonces, para que sea un grafo dirigido con ciclo, debe de existir por lo menos un ciclo dentro del grafo. Veamos ahora lo que es un grafo conexo y un grafo fuertemente conexo. El grado conexo es un grafo no dirigido en donde existe un camino entre cualquier par de nodos. Aquí tenemos un ejemplo donde cada nodo o par de nodos por lo menos hay un camino. Y el grafo fuertemente conexo es aquel grafo dirigido en donde existe por lo menos dos caminos. Aquí podemos ver el grafo fuertemente conexo, donde por lo menos hay dos caminos entre un par de nodos. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos un grafo en los cuales vamos a definir ciertos elementos. El primero es, los nodos C y E tienen grado 4.
el nodo D tiene grado 6 y los demás nodos tienen grado 5. ¿A qué nos referimos con los grados? Recuerde que son las entradas que tiene ese nodo o las salidas que puede tener ese nodo. Si nosotros nos fijamos, los nodos C y E tienen grado 4, o sea que tiene 4 salidas o 4 entradas. También podemos decir que existe un lazo o bucle en el nodo D. Si usted se fija, hay como un ciclo. Y podemos decir que el multigrafo, ya que existen dos aristas que unen los vértices A y B. A y B hay dos aristas o dos caminos que los unen. Entonces ahí donde decimos que es multigrafo. También podemos decir del grafo que existen varios caminos que unen el nodo A y el nodo D. Ejemplo, ABCDA, AED y AD o ACD. Hay varios caminos. También del grafo podemos sacar que el camino ACDA es un camino cerrado. Siguiendo con el mismo ejemplo, con el mismo grafo, también podemos decir el camino ACDA es un camino simple, mientras que ACBDC no lo es. Podemos también sacar que el camino ACDA es un camino cíclico. También de este grafo podemos decir que es conexo, ya que todos los nodos tienen al menos un camino a otro nodo. Y podemos decir también que es un grafo completo, ya que todos los nodos se conectan con los demás. Y también podemos concluir que el nodo F es un nodo aislado. Veamos los diferentes grafos que podemos encontrar en cualquier libro, en internet o en la vida real. Tenemos los grafos nulos. Es un grafo sin nodos. Los grafos vacíos. Es un grafo que no tiene aristas. El grafo unitario o trivial tiene un solo nodo sin lazos. Tenemos el grafo simple. Es un grafo sin lazos. El grafo conexo y el completo, que acabamos de verlo. Y además están el grafo bipartido, que es el grafo tal que su conjunto B de nodos puede separarse en B1 y B2 sin coincidencias entre ambos, donde cada arista suya tiene un extremo en B1 y el otro en B2. Existe también el grafo bipartido completo, que es un grafo bipartido tal que cada nodo de B1 es unido a todos los B2. Existen también los grafos planos. Es el grafo que puede representarse en un plano sin que ninguna arista se cruce con otra. Y tenemos el grafo llamado árbol, que es un grafo conexo sin ciclo. Y tenemos el grafo euleriano, el grafo que contiene caminos eulerianos, es decir, donde solo se puede pasar una vez. Bienvenidos a una videoclase más. En esta ocasión vamos a ver la representación de los grafos. La representación de los grafos incluye dos elementos: la memoria interna y el tipo de estructura que se va a utilizar. Para ello vamos a utilizar ciertos criterios, como lo son cantidad fija o cantidad de variables de vértices, grafo denso o disperso, y podemos elegir entre matriz de adyacencia y lista de adyacencia. ¿Pero qué es una matriz adyacencia? La matriz adyacencia es la característica más importante de los grafos, ya que es el conjunto de pares de vértices que están relacionados o adyacentes. La forma de representarla es por medio de una matriz de filas y columnas. Lo podemos ver gráficamente, donde tenemos nuestro grafo dirigido con los vértices D, F, K, L, R. Y tenemos nuestra matriz adyacencia, en la cual tenemos las filas y columnas. Podemos decir que la matriz adyacencia es booleana, ya que solo
tiene 0 y 1. Tiene orden arbitrario a los vértices. Tiene filas y columnas del mismo orden. Y una de las ventajas es el tiempo de acceso. Pero también existen desventajas, que es el espacio de almacenamiento. Se puede determinar si existe un camino entre dos nodos. Es decir, nuestra matriz nos indica qué camino debemos de seguir y cuál es el camino más corto. Aquí tenemos representada una matriz donde tenemos los vértices A, B, C, D, los cuales forman las filas y columnas. Si nosotros queremos formar nuestra matriz adyacencia, simplemente vemos cómo está relacionado cada vértice. Por ejemplo, de A a A no tenemos ninguna relación, por lo cual le ponemos 0. De A a B existe una relación, si podemos ver en la figura, existe la flecha dirigida de A a B, por lo cual existe una relación y le colocamos 1. Y así sucesivamente vamos sacando los pares correspondientes para formar nuestra matriz adyacencia. ¿Cómo se representa? Aquí tenemos otro ejemplo de cómo representar una matriz adyacencia. Tenemos un grafo con 5 vértices, la cual tiene su correspondiente matriz adyacencia. Como mencionamos anteriormente, depende de cada par relacionado. En este caso tenemos un grafo no dirigido, por lo cual la relación puede ser ambos sentidos. Tenemos una matriz simétrica, las relaciones entre vértices no son ordenadas, es decir, si B sub 0 está relacionado con B sub i, entonces B sub i está relacionado también con B sub 0, es decir, es en ambos sentidos. También existe la matriz valorada. La representación de un grafo valorado es por medio de una matriz, conocida como matriz valorada. La matriz se utiliza con el fin de representar la relación con la magnitud o factor de peso, a diferencia de las anteriores en donde la relación se representaba en una forma lógica de 0 y 1. Los arcos que existen se pueden representar con un valor imposible, por ejemplo, infinito, o con el valor de 0. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz valorada en la cual tenemos algún peso entre cada vértice. Tenemos la matriz Santa Ana-Cojutepeque y la flecha nos indica la relación que procede cada vértice. Y así sucesivamente tenemos Cojute Libertad, Cojute San Salvador, Cojute Sonsonate, Santa Ana Sonsonate, y tenemos el factor de peso representado por medio de una flecha. Entonces, para crear nuestra matriz de adyacencia, simplemente utilizamos el factor de peso de acuerdo a la relación entre vértices. Si no existe una relación, le ponemos 0. La otra forma de representar el grafo es por medio de listas de adyacencia. Es una lista ordenada de vértices adyacente y se puede representar mediante un arreglo, es decir, por medio de una lista. Ventaja: espacio de almacenamiento. Desventaja: tiempo de búsqueda de las aristas. Aquí podemos ver un ejemplo donde tenemos nuestro grafo, lo cual hemos representado por medio de un arreglo. Las vértices A, B, C, D, y cada vértice está relacionado con un puntero en la cual son adyacentes. El vértice A tiene adyacencia a B y a C. B tiene a A. El vértice C tiene a D y el vértice D a B. Entonces aquí lo importante es seguir las líneas en la cual podemos representar nuestra lista. Recuerde que aquí podemos utilizar un arreglo, como por ejemplo una lista, para representar nuestra lista adyacencia. Veamos ahora cómo representar un grafo. Un grafo será disperso si su matriz de adyacencia tiene más de la mitad de los elementos más 1 iguales a 0. Por ejemplo, si un grafo
G tiene n nodos, entonces el orden de su matriz de adyacencia será n por n, que es igual al total de elementos de M. En estos términos, G será disperso si más de un medio de n por n más 1 elementos son iguales a 0. También hay que tener en cuenta que la opción más eficiente para representar los grafos es utilizando una lista de adyacencia. Veamos un ejemplo gráficamente. Aquí tenemos un grafo dirigido con los vértices de F, K, L y R. Tenemos nuestra matriz adyacencia, lo cual es equivalente a nuestra lista adyacencia. Tenemos el vértice D, los cuales F y K. Si nosotros vemos las relaciones tanto en la matriz como en nuestra lista, va a estar representado con los adyacentes correspondientes y así vamos a ir formando nuestra lista o nuestra matriz de acuerdo a la necesidad que se tenga. Usted puede tener el vértice F, el cual es adyacente F, D, y si lo vemos en la matriz, ahí tenemos el número 1, que representa que sí hay relación entre los vértices. Veamos ahora cómo es el recorrido de un grafo. La operación de recorrido consiste en visitar cada uno de los nodos a partir de uno dado. Se caracterizan por el orden en el cual se expanden los nodos. Y esto lo podemos hacer de dos maneras: recorrido en anchura y recorrido en profundidad. Recorrido en anchura. En el recorrido de anchura se visita el nodo de partida P para luego visitar sus adyacentes que no hubieran sido visitados. Luego se visitan los adyacentes a los adyacentes de P y así sucesivamente. Existe un algoritmo el cual utilizamos para recorrer en anchura un grafo. Se escoge el nodo de partida, se visitan todos los adyacentes a los adyacentes de P, como en el iteral anterior sucesivamente, y si ya visitamos todos los nodos, entonces termina nuestro recorrido. Si no, reiniciamos desde un nodo no visitado y así empezamos de nuevo el algoritmo. Veamos ahora el recorrido gráficamente. Tenemos nuestro grafo. Al aplicar nuestro algoritmo al recorrido en anchura, tenemos nuestro nodo de partida D. Seguimos nuestro algoritmo y los adyacentes D son B, C. Los adyacentes de B es H. El adyacente a C es R. El adyacente a H es AT. Ya recorrimos todos los nodos, termina nuestro algoritmo. Ahora veamos el recorrido en profundidad. Empieza por un nodo de partida, P del grafo. P se marca como visitado. Después se recorre en profundidad, es decir, del más lejano al más cercano, cada nodo adyacente a P no visitado, así hasta que no haya más nodos adyacentes no visitados. Podemos realizar un pequeño algoritmo. Se escoge el nodo de partida P, se visitan el adyacente más profundo a P con todos sus adyacentes, se visitan otros adyacentes a P como es el iteral anterior y así sucesivamente. Si ya visitamos todos los nodos, se termina nuestro algoritmo. Si no, empezamos con un nuevo nodo no visitado y empezamos el paso 1 del algoritmo. Veámoslo gráficamente. Aquí tenemos un grafo, vamos a aplicar recorrido en profundidad. Aplicamos nuestro algoritmo. Primero el nodo de partida, D. El adyacente más lejano de D, C. Único adyacente de C, R.
único adyacente de R, H, adyacente abajo de H, T, otro adyacente de H, A, otro adyacente de D, B. Ya recorrimos todos los nodos, termina nuestro algoritmo. En los grafos también podemos obtener el camino más corto o el que nos implica menor costo. Y esto lo hacemos por medio de diferentes algoritmos, entre los cuales tenemos el Warchar, el Print, el Discra y el Ploy. Estos algoritmos los vamos a ver más adelante. En este video vamos a ver el recorrido de un grafo y la matriz de caminos. Primero veamos qué tipo de recorrido podemos hacer en un grafo. Los recorridos que podemos hacer es recorrido en anchura y recorrido en profundidad. Cuando nosotros creamos un recorrido en anchura, lo podemos hacer por medio de una cola o por medio de una lista no ordenada. Veamos ahora el recorrido en anchura. Consiste en crear una lista no ordenada y una lista de resultados. Ambas tenemos que igualarla a null. En la lista ordenada nosotros vamos guiándonos con las relaciones de los vértices, en la cual nosotros vamos recorriendo cada uno de los vértices adyacentes y luego el adyacente del adyacente. Su implementación es mucho más eficiente si lo hacemos con memoria dinámica. Existe un algoritmo que podemos utilizar para recorrer el grafo en recorrido de anchura. El primer paso consiste en insertar en la cola de recorrido el vértice inicial. Y este lo vamos a marcar como visitado. Luego creamos un ciclo que continuará hasta que la cola de este recorrido esté vacía. Dentro de este ciclo se debe extraer el vértice de la cola del recorrido y luego dicho vértice debe ser insertado al final de la lista de resultados. Insertamos en la cola cada uno de los vértices adyacentes que no estén marcados como visitados. Luego incluimos los vértices anteriores en la cola. Los marcamos como visitados y repetimos el ciclo. Repetimos el proceso hasta que la cola esté vacía, que implica que vamos a repetir el proceso hasta que nosotros nos aseguremos que hemos visitado todos los vértices. Veamos un ejemplo. En recorrido de anchura, tenemos el siguiente grafo. Si nosotros realizamos y seguimos el algoritmo de recorrido de anchura, vamos a tener que el primer nodo a visitado es A. Lo marcamos como visitado, luego nos vamos al adyacente B. Luego nos vamos al siguiente adyacente que es el C y el adyacente D. Seguimos con el adyacente del adyacente de B, que en este caso es el nodo E. Seguimos con el adyacente de C, que es G, y el adyacente de D, que es H. Los marcamos como visitado. Luego seguimos con el adyacente de H y J, K y F. Los marcamos como visitado. Y así hacemos el recorrido de anchura. Empezamos con el nodo inicial, los vamos a cada uno de los adyacentes. Luego que hemos recorrido y hemos marcado como visitado dichos nodos, nos vamos al adyacente de esos adyacentes. Y así vamos bajando hasta que visitemos el último nodo. Veamos ahora un ejemplo de recorrido en profundidad de un grafo. En el recorrido de profundidad lo que hacemos es numerar cada uno de los nodos, empezando con la rama subizquierda y finalizando con la derecha. Empezamos a enumerar nodo A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Y la solución sería cada uno de los nodos en orden que hemos numerado. Aquí tenemos la solución A, B, E, I, F, C, G, J, K, H, D. Ese es el recorrido en profundidad. Veamos ahora la matriz de camino, conocida como el cierre transitivo. Se refiere a encontrar caminos entre un par de vértices de una determinada longitud. Es una tarea relativamente sencilla, pero es un poco eficiente. Supongamos que tenemos la matriz adyacencia de un grafo. La expresión AJK y AKJ es verdadera si y solo si los dos valores de ambos operandos son también verdaderos. Si usted se fija, estamos utilizando una expresión booleana que nos va a ayudar a encontrar si es verdadera o no. Esto implica que hay un arco desde el vértice I al vértice K y otro desde el vértice K al J. Es decir, existe un camino de longitud 2 desde el vértice I a J. Veamos ahora la matriz de caminos, conocida como cierre transitivo. Teniendo nuestro grafo, nosotros podemos sacar nuestra matriz adyacencia, como hemos visto anteriormente, y de esta matriz y del grafo presentado en pantalla podemos sacar también nuestra matriz de caminos de longitud 2, que se refiere que existen dos longitudes para llegar a un nodo, de un vértice a otro. Por ejemplo, para llegar de A a B solo tenemos una longitud, por lo cual no es de longitud 2. Para llegar de A al nodo E existen dos longitudes, una de A a B y la otra de B a E, por lo cual es verdadero. Ahí es donde nosotros debemos de colocar el 1 de A a B, y así sucesivamente nosotros nos fijamos en el grafo con a qué nodo podemos llegar en dos longitudes, y a ese nodo le vamos a colocar 1, y si solo tiene una longitud o tiene más, le colocamos 0. Es una matriz de caminos de longitud 2, es decir, estamos atravesando dos caminos para llegar a un nodo. Ya teniendo nuestra matriz de caminos de longitud 2, ya podemos hacer nuestro grafo de una forma como lo ven en pantalla. La matriz de camino o cierre transitivo se basa en el algoritmo de Warshak. ¿En qué consiste el algoritmo? Consiste en encontrar el camino mínimo entre un par de vértices. Veamos los ejemplos. Parte de nuestra matriz de adyacencia. Teniendo nuestra matriz de adyacencia, nosotros podemos encontrar los vértices intermedios de B, de C y E. ¿Qué son estos vértices? Son los nodos que tiene nuestro grafo. Es decir, nosotros tenemos un grafo con 5 vértices. El vértice A, B, C, D y E. Tenemos nuestro grafo con 5 nodos. Y cada uno contiene una relación entre nodos. Es donde sacamos nuestra matriz de adyacencia. Si nosotros queremos sacar el vértice intermedio de B, aquí tenemos el resultado. Si queremos sacar el vértice intermedio de C, tenemos también el resultado. Y el de E. Veamos cómo se saca dicho vértice paso a paso. Veamos ahora cómo sacar cada uno de los vértices. Tenemos ejemplo. Vértice intermedio B. Para sacar el vértice intermedio B, lo que hacemos es dejar la columna B y la fila B. Y quitamos todos los demás de nuestra matriz adyacencia. Hacemos una intersección entre fila y columna donde podemos encontrar 1. Como por ejemplo, de C a D hay una intersección, ahí va un 1. De C a E hay una intersección, ahí va un 1. De A a D hay una intersección
y de A a E hay otra intersección. Entonces, en cada una de esas intersecciones le vamos a colocar 1. Luego que hemos colocado los 1 correspondientes, llenamos nuestra matriz de vértice intermedio B con los valores originales de nuestra matriz adyacente. Veamos otro ejemplo de vértices. Tenemos el vértice intermedio D. Colocamos todos los valores de nuestro vértice D en nuestra columna y fila. Si observa, la fila, todos los elementos tienen 0. Entonces aquí no podemos realizar o sacar una intersección, por lo cual queda como nos quedó con el vértice B o el anterior, que era el C, y así sucesivamente. Nosotros colocamos los mismos valores ya que no sufre modificación. Veamos otro ejemplo. Tenemos el vértice intermedio E. Dejamos los valores de la columna, los valores de la fila y verificamos cuál columna ahí existen 1 y en las filas cuáles existen 1. Hacemos una intersección y en las intersecciones entre los unos, entre filas y columnas, ahí lleva un 1. Lo colocamos en nuestra matriz y luego la rellenamos con los valores que tiene nuestra matriz anteriormente. Y es así como sacamos nuestra matriz de un vértice con el algoritmo de Warshall.